Leemos juntos Mateo 27:45. Dice de esta manera: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. ¿Se imagina estar en ese lugar? Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio, la sangre de Cristo, y luego de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Oiga, como que les agarró un poco tarde para saberlo, pero también qué asombrante y qué susto estar en ese momento. Imagínense, ya su suegra había muerto y resucita. Perdón, las personas que habían muerto resucitaron. Si usted vino con su suegra, no se puede reír. La mía me está viendo. Seguimos con la serie, como ya saben, que se llama El amanecer de una fe, y hoy es el penúltimo día de esta serie. Si hoy está aquí por primera vez o si te perdiste algún tema, le invito para que vaya al canal de YouTube Iglesia Oasis de Vida y ahí puede ver todos los temas que se han predicado este y el próximo. Hablando del próximo, el próximo domingo nos vamos a concentrar todos juntos acá para celebrar y tener la conferencia sobre la resurrección de Jesús el domingo a las 10 de la mañana. Véngase temprano porque vienen todas las sedes para acá, para que sepa. Los temas que se han compartido, posiblemente te acuerdas, hemos hablado de la cena del Señor, hemos hablado del huerto de Getsemaní, el sacrificio de Jesús, el tema de hoy que es la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, que hablaremos la próxima semana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado algo o has pasado algo que parecía demasiado malo, pero después se convirtió en algo bueno? Sí. Yo me acordaba de un personaje cuando hacía esta pregunta. Posiblemente usted lo ha leído, y me acordaba de José. José realmente vivió algo bien malo, algo que a nadie le hubiera gustado. Primero parecía bueno porque era el hijo favorito y hasta ahí todo pintaba bien. Pero después, el ser el hijo favorito, sucedió que generaba envidia de los hermanos. Y los hermanos lo vendieron, así como lo escucha. Y fue vendido como esclavo José. Después de eso llegó inclusive a un reino y por dicha se la jugó. Tenía su habilidad para poder interpretar sueños, tuvo un buen puesto, pero aún así estaba lejos de la familia y todo lo demás. En algún momento, por un asunto de hambruna que hubo, un sueño que Dios también le había dado para interpretar a José, sucedió que los hermanos, en búsqueda de comida por la situación que estaba pasando, llegan al reino donde está José. José les atiende, nadie sabe que él es José, pero él sí sabe quiénes son ellos. Y no les daba la identidad hasta que al final les dio la identidad y les dijo a él, los hermanos, que él era José. A partir de ahí, después de una historia bien triste y bien fea, donde José es vendido por los hermanos,
donde no se desconoce cuál es el propósito de nada y solo vemos algo bien feo, una situación complicada, lo que sucede después de eso es que hay redención y reconciliación familiar. Y José les responde de esta manera en Génesis capítulo 50, versículo 20. José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Oiga, qué bonito lo que sucede con José, que posiblemente ha sucedido con algunos de nosotros siempre. Estamos en una situación que en el momento que nos llega no decimos de un solo, va a venir algo bueno. No, la enfrentamos, nos entristecemos, un montón de cosas, pero después se convierte en algo bueno. ¿Por qué les cuento esto? Porque fue lo mismo que sucedió con Jesús. Jesús está en su momento de morir y todos pensaban, y hasta él pensaba, que ese era el peor momento de su vida, que era lo más feo que le podía estar pasando, que se sentía mal y demás. Pero realmente estaba empezando apenas a suceder lo mejor que le iba a suceder a toda la historia de la humanidad. Y muchas veces sucede eso con nosotros. Entonces, aprendamos de la muerte de Jesús principios para nuestra vida. Quiero que aprendamos eso. Veamos el primer principio. Número 1, el final no siempre es el final. ¿Cómo cuesta vivir eso? Decirlo es muy fácil, pero el final no siempre es el final. La desesperanza normalmente viene cuando todo está empezando a terminarse. Cuando usted ya está en su peor situación, cuando usted ya no encuentra ninguna solución humana, cuando ya no hay solución en nada prácticamente, nadie te puede resolver, ahí es donde empieza la desesperanza. Usted tiene esperanza mientras usted pueda resolverlo, mientras usted pueda solucionar lo que estás viviendo. Pero cuando ya se están acabando todas las formas de solucionarlo, empieza la desesperanza. En algún momento un hombre llega a la oficina del pastor y le empieza a decir su situación, llorando, pero llorando, como casi ningún hombre. Y llega llorando porque dice: he intentado darles cartitas de amor, he intentado darles poemas, he intentado darles rosas, darles regalos, darles detalles a diferentes mujeres y ninguna me hace caso. Las he llevado a las mejores citas, les he hablado bien, les digo que soy cristiano y trabajador, pero no pesco nada. Si usted se siente, ¿verdad? No fue usted, fue nuestra oficina del pastor. Y estaba desesperado ante la situación de que de que él más bien decía: no me voy a casar, ya no lo logré, voy a pasar solo toda la vida. El pastor le pregunta la edad del hombre y tiene 23 años. Este hombre y este joven tenían que entender que el final no siempre es el final. Imagínense a la edad y todo lo que estaba sucediendo y pasando. El final no siempre es el final. Pero ¿qué fue lo que sucedía en esta situación, en esta ilustración? Sucedía que la persona ya se encontraba en lo más final, había intentado de todas maneras, pero se empezó a desesperar. Y es lo que nos pasa siempre que estamos en el final. A menudo nos encontramos con callejones sin salida. Usted y yo nos encontramos en callejones sin salida a menudo. Posiblemente hoy estés en uno, posiblemente ya saliste de uno o vas a entrar en uno, pero así es la vida. Y hay muchos de ellos, podemos ponerles nombre inclusive, pero podemos sentir donde ya todo se está terminando y podemos sentir posiblemente algo similar a lo que Jesús vivía en su muerte. Podemos hablar que son asuntos de enfermedad, podemos hablar que son asuntos de algún accidente, son asuntos de estar desempleado, son asuntos de algún familiar, algún hijo, algún esposo, lo que sea. Son situaciones que nos hacen llegar a callejones sin salidas, que nos hacen a pensar: este va a ser mi final. Es la muerte de alguien posiblemente, y son muchas las situaciones en las que, valga la redundancia, hemos vivido o estamos viviendo, que nos hacen creer que ya no va a pasar nada más, que ya no hay solución. Y de verdad llegamos y vemos el letrero al fondo de la calle que dice: callejón sin salida.
hasta aquí llegó. Nos hace sentir y vivir eso. El asunto no es que no vivamos esos callejones, el asunto es lo que sucede cuando vivimos esos callejones sin salida, cuando creemos que estamos en el final y ya acabó. ¿Qué es lo que sucede? Son los sentimientos negativos que tenemos en ese momento. Sí, usted y yo hemos tenido esos sentimientos negativos cuando estamos en ese callejón. ¿Qué ha sentido usted y yo? Desesperación. Nos desesperamos. Aunque tenga usted 23 años y esté sin esposa, sin novia, pero se desespera. Sientes miedo cuando estás en algún callejón sin salida. Sientes miedo cuando estás en el final. Frustración, enojo, decepción, soledad, tristeza. Sentimos muchas cosas cuando llegamos a ese momento que decimos: ahora sí es el final de la situación. Nos hundimos en tristeza por nosotros no tener el control o la solución de lo que estamos pasando. Pero déjame recordarte algo. Eso fue lo que estaba viviendo en su humanidad Jesús. Él vivió eso en su humanidad. Él ya lo vivió. Él se sintió ya en su final. Él ya llegó a un callejón sin salida. ¿Se acuerdan de lo que leímos anteriormente? Y si no, leamos lo que escribe Mateo en el versículo 45 y 46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Oiga, a las 3 de la tarde todo oscuro. Y Jesús clamó en voz fuerte. Vea, léalo en el español de un solo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo de Dios, usted y yo, los hijos de Dios. Y Jesús clama y dice a voz fuerte, gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba en sus peores sentimientos negativos. Estaba en su callejón sin salida, se sentía ya en lo más final, obviamente se estaba muriendo, y él lo que dice es: Padre, me has abandonado. ¿Cuántas veces has dicho eso en diferentes situaciones? Padre, me has abandonado, ya no siento nada de ti, no veo tu mano actuando a favor mío. Y ahora, si usted en algún momento ha dicho: Dios, yo me congrego, yo ofrendo, yo diezmo, y a veces utilizamos esas cosas para decirle a Dios que de cierta manera son válidas, ¿qué podía decir Jesús ante Dios? ¿Qué podía decirle Jesús? Tenía muchas cosas para poder decirle a Jesús, a su papá, a Dios, decirle: Dios, me has abandonado y vea cómo está la situación, todo lo que he hecho. Pero estaba abandonado, se sentía abandonado, perdón. Y en ese momento todos los sentimientos negativos. Yo quiero decirle que si usted se ha sentido abandonado, hoy se siente abandonado, no se sienta el más especial. Jesús estuvo abandonado, Jesús se sintió abandonado. Yo lo viví hace 8 años. Hace 8 años yo no tengo una muy buena relación, no la tenía y no la tengo con mi papá. Se fue como lo fueron como a los 10 años. ¿Entienden el término, verdad? Lo echó mi mamá, que él no quería desgastar a mi mamá. Entonces se fue y a los 10 años se va de la casa. Cuando estuvo en la casa no estuvo presente, y cuando se va se pone peor el asunto. Se va, muy poca relación teníamos. El asunto es que hace 8 años me llaman, y me llama mi hermano, me dice que me siente. Todo eso cuando usted le van a dar una noticia, ¿verdad? Y yo, ¿qué será? Entonces ya me dice que papi tuvo un accidente. Iba en moto, chocó contra un camión y golpeó como en en el cabezal, digamos. Golpeó, y cuando cayó fue tan veloz que iba, que el golpe fue bien fuerte. Choca y él cae hacia atrás, y cuando va cayendo hacia atrás el casco se le cae y golpea su cabeza en el suelo. Calle de piedra o piedras de calle, muchas piedras. El asunto es que se golpea y listo, dicen que va para el hospital y que bla bla bla, y que hay que ver cuándo lo podemos ir a visitar. Soy el único cristiano de todos mis hermanos y me encuentro en una situación donde no tengo relación con mi papá, donde sé que si se muere sé posiblemente para dónde se pueda ir, al menos que Dios le dé los últimos minutos de misericordia. Y el asunto fue que empiezo a sentirme abandonado, porque de pronto mi situación no era, o el problema mío no era que se muriera, era que se fuera bien. Esa era mi condición. Y estoy sintiéndome abandonado por Dios, porque pasan 15 días
y mi papá no despierta. Cuando lo voy a ver, a asuntos de argollas, entramos 2 días solo al hospital y entramos y todo lo demás, y cuando lo voy a ver, mi papá estaba irreconocible, hinchado, todo su cuerpo, la cabeza, todo. Tenía 15 días de no despertar, 15 días que yo me sentía abandonado. Y adivine qué me decían mis hermanos: usted es el cristiano. Y yo abandonado. Entré con una fe que definitivamente mi mamá me motivó muchísimo. Y entré con una fe, con mi hermana a la par, que estaba apartadísima, conocida pero apartada. Le agarré el brazo a mi papá y empecé a hablarle en el nombre de Jesús. Y un doctor estaba viendo a la par hasta que movió el pie. Y la doctora dijo: eso no lo había hecho. Segundos después despertó. Segundos después hasta pudo hablar con nosotros. Dios me tuvo abandonado, me sentí abandonado, pero Dios nunca me abandonó. Dios estuvo ahí en todo momento. Tuve todos mis sentimientos negativos, sí, y más con todo lo que me decían mis hermanos, más con todo lo que decían los doctores. Por cierto, 2 días antes habían muerto 2 personas y eran los vecinos. Había pasado de todo, mis sentimientos estaban derrumbados, como una canción. Pero en ese momento Dios me recordó que nunca me había abandonado. Y Dios me decía: el final no siempre es el final. Así que no sé qué final estés viviendo, pero Dios dice que Él tiene la última palabra en todo momento. Él tiene, déjeme decirle algo que tengo en contra de eso. A veces yo no creo que tenga la última, yo creo que siempre tuvo la primera. Nada más que nosotros vemos la última, pero Dios siempre tiene una palabra. Y lo que Dios prometió lo va a hacer. No es al final, es que Dios ya sabía lo que iba a hacer y lo va a hacer, pero es en su tiempo. Jesús en su humanidad pensó que ahí todo estaba terminando. Jesús se sentía fatal, pero ese era solo el comienzo de lo que Dios haría en Él y a través de Él, que hasta el día de hoy usted y yo somos parte de la historia de un final de Jesús que apenas era el comienzo. No sé cuál sea tu situación, pero debes entender esto: el final que estés pasando o el que vayas a pasar no es el final. Simplemente Dios está a la vuelta para hacer la obra en tu vida. Debes de creer eso. Ahora, aprendamos el segundo principio que nos enseña la muerte de Jesús. Ya aprendimos que el final no siempre es el final. El segundo principio es que hay que perder para ganar. Ya has escuchado esto, supongo. Es un dicho muy común. No es fácil de entenderlo cuando nosotros estamos en el momento del sufrimiento. Es fácil recetar la medicina siempre, pero vivirla, tomarla es diferente. Y este dicho es así: hay que perder para ganar. Jesús nos enseña la gran verdad en Juan capítulo 12, versículo 24. Juan dice de esta manera: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Vea lo que dice el texto, dice a menos. O sea, no hay otro camino. Si quieres ganar, vas a tener que aprender a perder. La mayor pérdida de la humanidad, que ya usted y yo la sabemos, que es Cristo Jesús, trajo consigo la mayor ganancia para todo el mundo. Son para miles y millones de personas en el mundo. Lo que se creía más perdido, lo que todos hablaban de lo más perdido, se estaba ganando un montón de cosas en ese momento para todos nosotros. Es más, en Mateo también está escrito, y lo leímos ahorita en el versículo 51. Presta atención a esto. Dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en 2. Entienda algo: antes usted y yo teníamos una gran división para ir al trono del Padre.
No podíamos tener la confianza que hoy tenemos de acercarnos al Padre con toda la confianza, con todo el derecho de hacerlo como sus hijos. Nos dividía una pequeña cortina, pero que era una gran cortina, que si entrabas al lugar santísimo posiblemente ahí te quedabas en el lugar santísimo pero muerto. Así era la ley, así era la situación. Pero llega Jesús y a través del final, a través de la muerte, de lo que parecía lo peor, llega a ser lo mejor para todos nosotros. Llegamos al momento donde el velo, la cortina es rasgada, se cae y tenemos todo el derecho y toda la confianza para acercarnos al Padre. Es maravilloso. El peor momento de Él es el mejor para muchos de nosotros. No teníamos acceso a una relación con Jesús y hoy tenemos acceso a que usted, que ya hoy tiene una relación con Jesús, crezca y perdure en ella. Y si hoy usted no la tiene, que hoy la pueda tener libremente. Eso es lo que Jesús hizo para con nosotros. Me llama mucho la atención en ese pasaje donde dice: la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Esto simplemente es la gran manifestación del poder de Dios. Yo no sé de qué está dudando usted. Si usted tiene a Dios a su lado, ¿qué importa más? ¿Qué importa lo que tenga que enfrentar? Tienes a Dios de lado, de un Dios que la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y tras de todo resucita un poco de muertos cuando Él está muriendo. Debería animarte eso y un montón. La pérdida de Jesús trajo nuevas cosas. Eso nos enseña la muerte de Jesús. La muerte de Él trajo nuevas cosas. Si quieres ver en tu vida cosas nuevas, necesitarás deshacerte de las cosas viejas. No sé si te ha pasado, me pasa mucho a mí. ¿Quiere cosas nuevas? Empieza a deshacerse de sus camisas, deshágase de sus pantalones, deshágase de sus zapatos. ¿Usted ha visto cuántas cosas viejas tenemos? Es más, eso es verdad, los ticos somos, esto tiene algo, pero aparte que somos unos grandes consumidores, tenemos un montón de cosas en la casa. Usted empieza a botar un montón de cosas semanalmente en su casa y semanalmente saca bolsas de basura. Ahora, no por ser basura, me refiero bolsas de cosas que usted no está usando. ¿Usted hace cuánto compró un aparato, un bolso, no sé, piense lo que sea, un pantalón, unas zapatillas, y hace cuánto no las usas? Y de pronto estás necesitando algo nuevo. Adivine qué tiene que hacer. Deshágase de lo viejo. Tiene pantalón 40 por ahí, me avisa. Está bueno el comercial, ¿verdad? Zapato. Tienes que deshacerte de lo viejo. No va a llegar, escucha bien, no va a llegar nada nuevo de Dios para tu vida si no te deshaces de lo viejo. Tienes que eliminar lo viejo. Lo que está estorbando en tu vida, ya no hablo de lo que está en tu casa, lo que está estorbando en tu vida, lo que no está sirviendo, lo que no estás haciendo un uso correcto, elimina eso y deja que Dios llene de cosas nuevas en tu vida. Lo dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado. Eso es todo. Ha llegado lo nuevo. Veamos el tercer principio que nos enseña la muerte de Jesús. Está bonito esto. El tercer principio: hay que morir para vivir. Qué fácil suena, ¿verdad? Es lo opuesto a lo que enseña la cultura. La cultura lo que enseña es a vivir y a vivir. Y si se puede, siga viviendo. Viva por usted mismo. Como dirían, primero yo, después yo y de último yo. Y todos queremos vivir. O sea, la cultura no enseña que debes morir para vivir. La cultura enseña: viva usted y que se mueran los feos. Pero Jesús enseñó que hay que morir para vivir. Él lo hizo. Y Jesús lo enseña en Mateo 16:25 y lo dice de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Su palabra lo dice. En algún momento hay un grupo de personas que hacen daño a las iglesias y demás cosas. Esto no pasó en Costa Rica, pasó en otro lugar. Y agarran a un predicador que estaba haciendo daño, ¿verdad? Usted me entiende, en buen sentido.
estaba haciendo daño a la comunidad, o eso creían algunas personas de la comunidad, y entonces se ponen de acuerdo, unas 3, 4 personas, en algún vehículo, y quieren llevarse al predicador y no solo secuestrarlo, sino matarlo. Lo logran, lo secuestran, lo meten al carro, se lo llevan para un lugar un poco discreto, agarran al predicador, están a punto de matarlo, obviamente le informan, obviamente él se da cuenta que lo van a matar y el predicador los vuelve a ver, a lo que podía ver de los ojos de ellos, que estaban todos vendados y demás, y les dice: ustedes a mí no me pueden matar. Y se ríen. ¿Cómo que no? Si es lo que vamos a hacer, y es lo que vamos a hacer, a esto vinimos. No, ustedes a mí no me pueden matar. Pero ¿cómo no? ¿No está viendo? No, es que yo morí hace mucho tiempo. Y ustedes intentan hacerme algo, van a hacerle daño a este estuche, pero mi alma ya le pertenece a Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? Debemos morir para vivir. La muerte de Jesús trajo a la vida para todos nosotros la vida. Eso fue lo que causó su muerte, traernos vida a nosotros. El versículo 52 de Mateo 27 dice de esta manera: y las tumbas se abrieron. Oiga, es que yo me hubiera, no sé, como que quisiera estar, pero no quisiera estar. Sí, las tumbas se abren. ¡Qué locura! Imagínese usted estar enterrando a alguien y que las tumbas empiecen a abrirse y salga un man ahí, no sé, con telarañas. No, imagíneselo, de verdad. Mientras no salga el que le debía plata a uno, ¿verdad? Porque lo vuelvo, bueno, dice, sigamos. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Con eso no me quiero meter mucho, pero este verso lo que nos enseña es que Cristo Jesús no solo nos da la esperanza de vida a los que estamos después de Él, sino que le dio la esperanza de vida a todos aquellos que antes de Él, por asuntos de leyes y de mandatos, no pudieron acercarse a Dios. Y llega, y por eso dice, el velo se rasgó y hay oportunidad para todos. Los que están en Cristo y los que se murieron en Cristo en algún momento van a resucitar juntamente con Él y iremos a nuestras moradas. Este episodio de la muerte de Jesús nos enseña que para Dios no hay nada imposible y que Él es todopoderoso. Todopoderoso. Los muertos resucitaron, ¿y quién puede hacer eso más que Él? Ahora, ¿se acuerda de otro muerto que resucitó, por cierto? Otro. Eso fue aquí en Guadalajara. No, mentiras. La sangre. Y está aquí adelante. Le ve cara de muerto, ¿verdad? Vea, la historia de Lázaro, ¿se acuerda? Lázaro era un amigo de Jesús. Muy amigo de Jesús. Jesús compartió varios momentos en la casa donde estaba Lázaro, María y Marta. Y ahí estuvo Jesús compartiendo con ellos. Y en algún momento de ahí se enferma Lázaro, no dice, especifica la Biblia que, pero se enferma de tal manera que parece que lo vamos a tener que cafetear. Y en ese momento corren las hermanas y ¿saben quién les puede solucionar todo? ¿Quién? Jesús. Y Jesús es amigo, es compa, manda la parada. Y llegan, le mandan a decir a Jesús con un poco de mensajeros. Jesús recibe la noticia. Y ahí, usted sabe cómo termina la historia. Obviamente Lázaro resucita después de 4 días. Pero hay algo muy que, vea, he leído esta historia cantidad de veces. Pero el versículo 4 no va a aparecer en pantallas, de Juan 11 dice esto: Jesús oyó la noticia y dijo: esta enfermedad no es para muerte. Oiga, están ya tomando café, porque mientras llegó la noticia, no es para muerte, pero dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Ahora usted sabe qué pasa en la historia. Lázaro se muere. Imagínense las hermanas de Jesús. Yo no sé si llegaron con este mensaje donde María y Marta y le dice: vea, no se va a morir, ya se murió. Y llega y dice: ya 2 días de vela, ya estamos en luto, ya estamos quemando la ropa de Lázaro, regalándola, botando las cosas viejas. No se están haciendo algo. Y Jesús después llega, después de 4 días a la ciudad, llega ahí. Y María y Marta están todas tranquilas, y Jesús llega y ya saben más o menos a qué viene Jesús. Y Jesús dice que abran, que quiten la piedra. ¿Y qué dice María y Marta? Marta específicamente: ya llegué de aquí, ya hace 4 días se murió. ¿Se imagina 4 días de descomposición de un cuerpo? Abrir la piedra, no sea bárbaro. Pero Jesús le da la orden y le dice, primero le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y después llega y le dice: abre la piedra, quite esa piedra. Y usted sabe lo que pasa. Jesús resucita a Lázaro por una sola razón: porque hay que morir para ganar. Lázaro y Marta y María y todos ellos no lo estaban viendo de esa manera, pero Jesús está viéndolo así. Lázaro se va a morir, pero vamos a ganar. Aquí un montón de personas van a creer y que el nombre de Dios sea glorificado, porque Él lo dijo desde antes que se muriera Lázaro. ¿Ves cómo yo creo que siempre es la primera palabra y no la última? Entienda eso muy bien. Debes morir para ganar. Para eso mismo. Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Yo quiero decirte algo: si morimos, estamos seguros que volveremos a vivir. Eso lo dice Jesús en este texto. Si morimos, estamos seguros de que volveremos a vivir. Y yo quiero ser sincero con usted. El cristianismo se trata de 2 cosas, así resumido, de 2 cosas. Se trata de seguir, no es de creer. Muchos creen, pero no se trata de eso. Creen hasta los demonios. No se trata de creer, se trata de seguir a Jesús. Ese es el verdadero cristianismo que enseña Jesús, y que a través de la muerte deberíamos darle valor de seguir a Jesús. Pero lo segundo que se trata el cristianismo es de llevar la cruz, o sea, morir. De eso se trata. Y cuando hablo de morir a uno mismo, no trato o no hablo de lo que no se puede hacer, porque la iglesia y un montón de expositores se han dedicado siempre a decir: no hagas, no hagas, no hagas y no hagas. Y Jesús nunca trató la muerte, la resurrección. Y cuando Jesús habla de que usted lleve la cruz, no trata de no haga, trata de morir, pero trata de esta manera. Trata de hablar en que más bien aceptemos que somos libres para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por supuesto, en el camino tendrás que dejar de hacer cosas y tendrás que sacar cosas para que Dios ponga cosas nuevas en tu vida. Pero no se trata de no hacer, se trata más bien de aceptar que sos libre para hacer lo que antes no podía hacer. Y lo enseña Colosenses 2:20 y lo dice de esta manera: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes o no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. ¿Me entiendes? De lo que Jesús habla realmente es de aceptar, de decir: voy a seguir la cruz, voy a tener la cruz de Jesús y voy a seguirle. ¿De qué manera? Que cuando yo sigo a Jesús y tengo la cruz de Jesús, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo está conmigo, según Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y vea qué bonito, porque antes de eso habla de las obras de la carne, pero viene y habla del fruto del Espíritu. Y si usted antes no podías amar y no tenías amor por ti mismo, ¿qué vas a empezar a tener? Sos libre para tener eso. Si antes no eras paciente para con nada en la vida, ahora en Cristo soy paciente. ¿Ves cómo cuando Jesús lo refiere no ataca solamente lo que no debes hacer, sino habla de lo que sí debes tener y hacer?
Cuando usted decide seguir a Jesús y decide llevar la cruz de Jesús, se intenta de hacer, voy a morir a mí mismo. ¿En qué sentido? Voy a dejar de ser impaciente para ser paciente y tener el fruto del Espíritu conmigo. De eso se trata. Antes no eras paciente, antes no eras feliz, pero ahora voy a llevar la cruz. Voy a recibir y voy a trabajar y voy a caminar con el fruto del Espíritu de Dios. En conclusión, la muerte de Jesús llevó a creer que verdaderamente esa persona que estaba muriendo era el Hijo de Dios y era el Salvador. Ustedes lo notaron en los últimos versículos. Mateo 27:54 dice de esta manera: el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. El primer paso para ser salvo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no harás mucho si solo lo crees. Debes seguir a Jesús. Hoy debes tomar una decisión. Hoy debes hacer valer, como lo decían los romanos y todas las personas que estaban ahí, decir: realmente este es el Hijo de Dios. Y ese realmente es algo más allá de creerlo o mencionarlo, es seguirlo. Pero además de eso, también la muerte de Jesús nos enseña que los que deseen ser sus discípulos tienen que decidir seguirle y llevar la cruz al vivir como muertos al pecado. Efesios 4:22-24 dice de esta manera: por eso, escucha lo que dice la Biblia. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esto es un llamado para todos, que nos hace recordar que si ya morimos en algún momento, volveremos a vivir en una nueva vida. Pero debemos vivir en todo momento en la nueva vida que Dios nos ha dado, y no en la antigua vida que usted y yo teníamos. No sé cómo estás viviendo ahorita. Creo que es un llamado a reflexionar sobre tu manera de vivir de acuerdo a la muerte de Jesús. ¿Cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo como debería de vivirse en la nueva naturaleza que Dios te dio? ¿O no? Quiero que por favor te pongas de pie. Y quiero que reflexiones esto. ¿De verdad estás viviendo de la manera en que el sacrificio de la muerte de Jesús vino para darte vida nueva? ¿O simplemente dices creer en un Jesús y que no vives la vida que Jesús te dio? Ahora bien, la muerte de Jesús nos hizo resucitar a nosotros. Por eso es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y debemos dar gracias a Dios por su sacrificio. Así como los que estaban muertos volvieron a vivir, así puede hacer Dios que hoy cualquier cosa muerta que está en tu vida espiritualmente, hoy le dé vida. Quiero que inclines tu cabeza, cierre tus ojos y piensa cómo está siendo tu manera de vivir.